DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. No es la tercera edición, es la segunda. Y acá estamos para compartir con ustedes lo que ha dejado la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una comisión muy importante que comenzó a debatir con funcionarios del Ejecutivo Nacional la ley que busca establecer como normativa de acá en adelante del financiamiento, en definitiva, de la devolución del IVA del 21% de los productos de la canasta básica. Voy a saludar aquí a mis colegas, los ven ya en pantalla. Martín Di Natale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Amanda? ¿Bien? Bien, vengo corriendo porque el Senado también acaba de comenzar. Ahí está, empezó la sesión en el Senado. Exacto. Con temas varios, ganancias, entre otros, que es el plato fuerte, me parece, ¿no? Y alquileres también. Y alquileres, porque claro, ese va a ser por cierto. Exactamente. Así. ¿Cómo anda Jessica el Caño? Muy bien, Amanda, ¿cómo estás? Así También, que, ¿no? Escuchando con el otro auricular. sí, mirando un poco las redes Senado. sociales a ver qué pasa en el Senado, porque bueno, son muchos los proyectos que vienen del Senado, de la Cámara de Diputados, y que algunos pueden convertirse en ley y otros volver con modificaciones para ser tratados Temas acá. educativos, muy importantes, no solo las universidades, sino también el programa Progresar para que se transforme en ley. Hoy lo estaba celebrando también la diputada Blanca Osuna, que va a tener mucho trabajo la semana que viene. Después les voy a chusmear. Anduvimos conversando con altas autoridades y referentes de Unión por la Patria, del Frente de Todos de aquí de la Cámara. Les chusmeamos en un ratito qué novedades hay para la próxima semana. Y la otra, la sesión sigue en pie, bastante consolidada. Sí, sigue en pie. Lo de la sesión prevista para antes de las elecciones, con dos temas por lo menos tentativos que hasta ahora están hablando en el bloque oficialista. Uno sería el tema de promoción al gas natural licuado y el otro sería este tema de IVA, compre con IVA, sin IVA, perdón. Compre sin IVA, esa es la consigna. Nos llama nuestra compañera Sofía Raimúndez desde el móvil. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, ahora que nos encontramos en otro horario. Saludo también a Jessy y a Martín, que están trabajando desde allí en el piso. Y les cuento que nosotros... Ella venía relajada, pobre. Estamos aquí... Estamos dentro del Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, porque de 13 a 19 horas, pero la presencia de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, va a ser a las 17 horas. Se va a entregar el premio Dr. Juan Bautista Alberdi, que es el máximo galardón que entrega a la Cámara de Diputados al equipo argentino de antropología forense, por el trabajo que han realizado no solo durante la última dictadura cívico-militar, recuperando justamente los cuerpos sin identidad, que ha sido del 76 al 83, sino que sigue trabajando en desapariciones forzosas, también en algunos delitos vinculados a la violencia policial, a la violencia étnica, a la violencia religiosa también, pero que no solo se dan en nuestro país, en la República Argentina, sino en diferentes países de Latinoamérica y también de otros continentes, porque el equipo argentino de antropología forense trabaja en 50 países del continente americano, del continente europeo, asiático y también en África, y por eso es tan importante el trabajo que realizan. Por eso la presidenta fue quien presentó esta iniciativa para entregarle este premio el día de hoy a este equipo. Va a ser a las 5 de la tarde entonces, aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, y se va a poder ver en vivo y en directo por Cultura Diputados, la página oficial de Facebook de la Dirección de Cultura y Museo de la HCDN. Sofi, sí, es muy importante este reconocimiento en un contexto donde, muchos discursos emitidos también por legisladores nacionales tratan de justificar la violencia contra la sociedad a partir de la dictadura militar, la instalación nuevamente de la teoría de los dos demonios, el negacionismo y además también la celebración en algún sentido de las políticas represivas, ¿no?, por parte del principal candidato a presidente de la nación. Así que es fundamental que tan tardíamente, yo pensé que ellos se lo habían dado, la verdad, el premio, porque es una institución, una organización no gubernamental muy reconocida en el mundo, así que celebramos que se dé es la principal forma que tiene el Congreso de reconocer la tarea, en este caso del equipo argentino de antropología forense.
Sin dudas, y además en este marco, en este contexto tan importante como lo son los 40 años de la recuperación de la democracia que se van a cumplir el próximo 10 de diciembre, que cada vez falta menos y sin ir más lejos lo vamos a celebrar con elecciones nacionales en nuestro país, elecciones presidenciales, así que también tiene una gran cuota de simbología, ¿no? Esta entrega, pero por supuesto reconocer la importantísima labor que llevan adelante, como dijimos, no solo en nuestro país, sino solo en relación a la última dictadura cívico-militar, sino también en la identificación de los cuerpos de Malvinas, que este ha sido otro de los grandes hitos y de los grandes trabajos que ha realizado el equipo argentino de antropología forense. Y bueno, este premio, como les dijimos, es el más importante de la Cámara y busca justamente reconocer no solo a personalidades políticas, sino como está bien ejemplificado en el caso del día de hoy, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen un trabajo importante para la construcción de la identidad nacional y también internacional y que estén vinculadas al ámbito de la ciencia, de la educación, incluso también al ámbito artístico, porque aquí, sin ir más lejos, el último galardón fue entregado a Abel Pintos, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la variabilidad y la gran diversidad de estos premios que se entregan aquí en la Cámara Baja. Hoy, sin ir más lejos, vamos a tener la presencia de la presidenta, vamos a esperar sus palabras, por supuesto, y va a ser muy importante que miembros científicos, investigadores del equipo de antropología forense argentino den su palabra también respecto a estos años que vienen trabajando en nuestro país y también en otros países del mundo para llevar más claridad, más tranquilidad también a las familias y a todos los seres queridos que buscan a las personas desaparecidas o que no saben de qué murieron, ¿no? Y por eso es tan importante este trabajo. Gracias, Sofi, por traernos esta información y mantenernos informadas a todos y a todas con las actividades que también son importantes dar cuenta de ellas. Hasta cualquier momento. Acá seguimos trabajando. Hasta luego. Adiós. Bueno, les comentábamos cuando llegábamos que había transcurrido la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tenemos la posibilidad de hablar con la diputada Romina del Pla, del Partido Obrero, en el Frente Izquierda Unidad. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas Nos cruzamos tardes. en el pasillo recién, pero antes también en la comisión. Tal cual. Sí, fui a escuchar un poco a los funcionarios cómo fundamentan este proyecto de devolución del IVA. Mirá, nosotros somos de los que consideramos que son el tipo de impuestos que hay que eliminar, ¿no? Que efectivamente son impuestos regresivos y que justamente se viene recargando hace muchos años, ¿no? Una estructura tributaria que trabajadores, trabajadoras, jubilados, desocupados. Cuando tenemos un país con el 40% de pobreza, está claro que son los pobres los que más pagan la mayor fuente de recaudación del Estado, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy negativa, y esta medida que se ha adoptado primero por decreto, con una resolución y ahora se pretende mantener en el tiempo, bueno, es una reducción muy parcial de esta carga, ¿no? No creo que no llega a compensar realmente el peso de esta carga, que es un 21% de todos los productos. De todos los productos, y que realmente sobre los productos de la canasta básica significan un incremento muy grande en el marco de una inflación que aparte se está comiendo todo, ¿no? Más de 124% interanual, 16 y pico por ciento de inflación en alimentos y bebidas, 18% la inflación mayorista. Entonces, bueno, esto obviamente cuando se vean los datos de inflación de este mes van a tener una repercusión muy fuerte. Entonces no pasa de un paliativo, ¿no? Que no compensa las medidas de ajuste que está llevando adelante el ministro candidato Massa. Pero bueno, obviamente para quienes están en esta franja de necesidades, lógicamente viene bien. Sin embargo, nos parece que es insuficiente, nos parece que hay que avanzar en una eliminación mucho más general sobre, bueno, todo lo que sea un impacto de impuestos al consumo sobre la mayoría de la población. ¿Te parece que tienen que ser focalizados a sectores determinados o que tienen que haber una política de repensar este impuesto en particular como el IVA? Mira, yo creo que hay que repensarlo. Nosotros somos partidarios de impuestos a las grandes rentas, fortunas, a las ganancias de verdad que tienen empresas, bancos, a todos los que fugan capitales, a los exportadores, o sea, una estructura donde el foco obviamente se tenga que poner en los que no solo más tienen, sino que son los que
se acaparan, digamos, la riqueza que producen los trabajadores y también el saqueo de los recursos, ¿no? Hidrocarburíferos, mineros, naturales, bueno, está todo el problema del litio, cómo se convierten en recursos saqueables, lo que son bienes comunes en realidad. Pero bueno, justamente no me parece cuestionable la idea de que siendo una cosa muy parcial sea con un criterio focalizado, pero sin embargo están quedando fuera los trabajadores no registrados. O tienen que son una gran vincular cantidad. el CUIL, es como todo un Claro, trámite. es todo, no es automático. una larga historia que hay que hacer, bueno, que justamente es muy limitado. El problema de que justamente en la medida en que esto apunta, y insistía mucho, bueno, en mejorar la formalización, ¿no? de las transacciones, bueno, puede tener ese costado, pero también yo pensaba, se me representaba rápidamente se me representa el barrio en el que estuve a la mañana, en la escuela que trabajo los jueves, y bueno, me parece muy difícil que allí haya, claro, una formalización de nada, y el problema es que, bueno, la mayoría de la familia de esa zona no tienen muchos lugares a donde acudir, por lo tanto la situación se convierte en un cuadro muy complejo. Entonces me parece que, bueno, hay que avanzar en un cuadro, me parece, de abrir los libros de las empresas, producir una baja de alimentos, determinando cuál es el verdadero costo de producción, y eso tiene que generar también una baja del precio general de la canasta básica, ¿no? Porque si no, es una carrera permanente donde obviamente esta reducción de la recaudación, por algún lado el Estado la recauda. Una de ellas es el incremento inflacionario, ¿no? Entonces ahora, es la situación más negativa. Diputada, frente a esta situación, usted decía, no hay medidas paliativas, hay medidas que parecerían ser parches, como este tema del IVA. ¿Cuál para usted o para la fuerza suya sería una medida de fondo, una medida de raíz, para de alguna forma salir de este nivel de pobreza del 40% que se dio a conocer ayer el INDEC, y poder generar una reactivación de la economía? ¿Qué medida concreta de fondo, digamos, no? Mira, nosotros venimos haciendo en todos los últimos años y desde que ingresamos a la Cámara, pero particularmente de la pandemia en adelante, hemos hecho planteos, incluso que le hemos dado formato de proyectos de ley a un programa integral de salida a la crisis, ¿no? Que no es con una sola medida, sino nos parece con un conjunto de medidas. Hay que producir una reorganización integral de la economía, está claro. Hay que fijar que los intereses a los que hay que atender son los de la mayoría de la población, que no son los que se atienden hoy, ¿no? Los que se atienden son los de las grandes empresas y los exportadores, importadores, los bancos, los especuladores, bueno, por supuesto los acreedores internacionales, el Fondo Monetario y compañía. Entonces, nosotros nos parece, en primer lugar, que hay que cortar esta fuga de capitales, que es lo que en parte genera gran parte de la depreciación de la moneda y por lo tanto la inflación. No es verdad que la inflación la generan ni los aumentos ultra limitados de los salarios de las jubilaciones, sino que la inflación la genera justamente la depreciación de la moneda vía la fuga de capitales y también este pago de una deuda completamente fraudulenta como la del fondo y otra parte muy grande del paquete del endeudamiento en general. El otro punto es que hay que volcar esos recursos justamente a un gran plan de obras públicas y de reapertura de lugares de trabajo que han sido cerrados como resultado del impacto de la crisis, pero que producen mercancías que son necesarias, ¿no? Porque no todo lo que ha dejado de producir es necesario, pero hay muchas cosas que sí y que permitirían proveer un mercado interno que hoy en muchos casos se abastece solamente con importaciones y que justamente ahí tenemos también una dificultad. Pero el otro punto es que hay que hacer un gran plan de obras públicas que permita generar trabajo genuino, justamente, salir de toda esta situación de trabajo informal, de changas, de la necesidad de asistir eso con planes sociales y demás, sino de un plan de trabajo genuino. Y esto me parece que un plan de obras públicas muy extendido, que construya las escuelas que hacen falta, que construyan las salas de salud preventiva que hacen falta, que urbanicen los barrios, que construyan viviendas, porque la crisis habitacional
habitacional que tenemos. No se resuelve con medidas parciales y mucho menos con estos desaguisados con la ley de alquileres. Solo se va a resolver con una construcción en regla de vivienda para atender el déficit de más de 4 millones de viviendas que hay en el país. Entonces, nos parece que todo eso, más la apertura de los libros de las empresas para determinar el verdadero costo de los alimentos, por ejemplo, y de los insumos para una construcción importante que no terminen también sobrevaluándose y demás. Controlando también, para tener una claridad de la recaudación, las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones no pueden basarse en una declaración jurada, Otros sino mecanismos que deben estar completamente registradas, no permitirse la sobredimensión de las importaciones. Bueno, todo ese paquete de medidas, tiene que permitir justamente una reactivación económica, pero lo fundamental es que es sobre la base de garantizar y poner el foco los intereses sociales de la mayoría de la población. Con la lógica del sostenimiento de la clase capitalista, está claro que se encuentran límites insalvables que nos llevan no a un 40% de pobreza, sino un incremento de esto, y lo vemos en los planes de todos los que se aprestan a gobernar. Massa, por más que esté haciendo el festival de 40% anuncios, es real para usted? Me parece que está atrasado. Me parece que es mayor. Que es mayor, porque no solo porque estadísticamente está atrasado, sino porque, el impacto del cuadro de situación y el impacto de la recorre inflación los es muy barrios y serio. conoce la problemática. Es desesperante la situación. Ya que trajo recién el problema de la vivienda, ¿no? Ayer fue un tema fuerte en el debate de candidatos de jefe de gobierno, que estuvo Vanina Biasi del Frente de Izquierda. Fue uno de los temas principales, ¿no? Uno de los temas centrales, y hoy se está debatiendo en el Senado hacer modificaciones a lo que salió diputados por el tema de la ley de alquileres, para ver qué opina de esas modificaciones en caso de que lleguen acá a la Cámara, o qué otras propuestas o proyectos tienen desde el Frente de Izquierda con respecto a ese tema, porque también es uno de los que más preocupa en la población. Sí, es lógico que haya sido uno de los principales temas de debate, porque obviamente en la ciudad de Buenos Aires es uno de los principales lugares en magnitud, en proporción y en números absolutos de donde se expresa esta crisis habitacional, ¿no? Hoy alquilar en la ciudad es imposible, y esto está haciendo que masas y masas de familias trabajadoras vayan al conurbano cada vez más lejos, porque, ojo, en las localidades céntricas de los municipios también es imposible, y también las familias van teniendo que retirarse. Nosotros entendemos que hay que darle una solución integral al tema alquileres. No alcanza, lo hemos dicho con el tratamiento de la ley, no alcanza solamente con defender cierta protección a los inquilinos para poder garantizar una oferta de viviendas, pero sí hemos insistido con que tiene que haber un impuesto a la vivienda ociosa, importante, porque eso tiene que de algún modo obligar a que todas las viviendas que se están utilizando para la especulación de distinto tipo sean colocadas en alquiler. Por supuesto que somos partidarios de la regulación del alquiler temporario, pero nos parece que son todas medidas limitadísimas si no va acompañado de una política de construcción de viviendas que permita nivelar esta situación. Por supuesto, nosotros hemos rechazado estas modificaciones que se votaron acá en la Cámara porque dejan al inquilino completamente desprotegido, ¿no? Aún con los límites o los problemas que pueda generar, un alquiler de 3 años da una cierta estabilidad y una actualización anual, aún en este cuadro completamente inflacionario, con ingresos que son difíciles para afrontar el monto de los alquileres, pero por lo menos el incremento anual le da alguna previsibilidad. Eliminar esas mínimas regulaciones, que por eso defendíamos estos criterios que son los únicos que vale la pena defender de la vigente ley de alquileres, nos parece que es una regresión todavía peor, que deja en peor condición al inquilino, ¿no? Por eso, en su momento no aprobamos ninguna de esas modificaciones, sino que las cuestionamos muy fuerte. Pero me parece que tiene que ser claro que si no hay una solución integral, no va a haber una solución a esta crisis, ¿no? Te queríamos preguntar también respecto a la Comisión de Educación que formas parte. Hoy también te veía conversando con la diputada Osuna, estuviste en la reunión de ayer con el ministro de Educación. ¿Cómo ves el proyecto? ¿Pensás que hay posibilidades que se apruebe? ¿Hay que hacerle modificaciones? Mira, está claro que el gobierno está en campaña electoral, entonces aparece el festival de anuncios
bueno, aparecen todos juntos y obviamente cualquiera tiene claro que tienen directamente que ver con ver cómo se trata de presentar un cierto disimulo a la política más general de ajuste. Entonces viene el ministro y uno lo escucha y la educación argentina está en Narnia, está en un Todo funciona paraíso. Y bueno, y quienes transitamos todos los días la educación sabemos que esta no es la realidad, que la realidad es de un ajuste, que la realidad es de edificios con enormes problemas, es de hacinamiento, es de chicos que hoy en escuelas de Virrey del Pino están rotando porque no hay espacio, es de una sobrecarga laboral feroz sobre la docencia, de salarios que no alcanzan, lo que genera conflictos en distintos puntos del país, desde Jujuy hasta Santa Cruz, pasando por Buenos Aires, que la semana que viene seguramente va a haber nuevas medidas convocadas por las seccionales multicolor. Entonces, este es el cuadro real. Digamos, que es una educación sostenida sobre la base del esfuerzo de las y los docentes y de las familias. Todos los gobiernos, y el macrismo y los radicales y la alianza han ajustado en educación. Entonces, ¿qué pasa? Te cuentan una historia y te dicen que, bueno, que hay que incrementar el financiamiento y el presupuesto educativo al 8% del PBI. Bueno, cualquiera diría, bueno, qué bien, claro, bueno, pero desagreguemos eso en 7 años. Y la pregunta primera que yo hice ayer es, bueno, bárbaro, ahora, ¿por qué no empiezan a cumplir el 6? No se me ocurre por qué, si no cumplen con el 6% del PBI en materia del presupuesto para educación, van a cumplir el 8. O sea, ¿por qué alguien que no cumple el 6 va a cumplir el 8? No surge con ningún dato objetivo que esto vaya a ser, y mucho menos con datos muy concretos de su ejecución hoy. Porque, y me decían, no, pero son los datos oficiales, o sea, todo bien, Ahora, pero los datos oficiales son los datos oficiales y dicen que en tanto en materia universitaria como de incentivo docente y demás, están en menos del 60% a finales de septiembre. Están subejecutando, no hay mucho Ahora que usted, inventar. diputada, dice que hay medidas de ajuste o que se tomaron medidas de ajuste y sin embargo al gobierno nacional lo corre por izquierda. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de sacar un informe donde alerta sobre las últimas medidas que tomó Massa, que es un desafío para el déficit fiscal, que pueden generar un problema. Digo, ¿a quién le creemos? Porque el Fondo Monetario lo cuestiona a Massa por las medidas que toman. Ustedes dicen que en realidad toman medidas de ajuste. ¿Cuál es la postura? Sí, pero el Fondo Monetario lo cuestiona porque el Fondo Monetario considera que pueden estar complicadas las posibilidades de pago del país. Y en ese punto, nosotros lo que decimos es que con las medidas que se vienen tomando para garantizarle el pago al FMI y con la reducción del déficit fiscal que está haciendo el gobierno, que lleva a garantizar las metas con el fondo, si uno lee el informe... Que no son suficientes. Mirá, el informe el informe de la Oficina de tampoco. Presupuesto del Congreso, justamente, que giraron esta semana sobre todo el ejercicio de la inversión del año pasado, demuestra que el llegar a las metas comprometidas con el fondo fue sobre la base de una reducción concreta, no inventada, sobre jubilaciones y asistencia social. Bueno, este es el resultado. Entonces, cuando vos salís de los anuncios y vas a ver realmente qué es lo que ocurre cuando un adulto mayor tiene que vivir con una jubilación de 124.000 pesos, que está en la mitad, menos de la mitad de la canasta básica, no hablemos ya de la canasta del jubilado, y a que llegue esa cifra con bonos extraordinarios, que hay que ver luego, quien sea que llegue al gobierno, si los va a mantener, bueno, entonces tenés cuál es la realidad. Hay un ajuste. La realidad es que hay un ajuste. Después se tratan de tomar medidas paliativas por el impacto brutal que tuvo ese ajuste, no solo sobre las posibilidades electorales y el descontento de la población, sino también sobre el cuadro general de la pobreza y demás. Bueno, son medidas paliativas, no resuelven el fondo Sí, de claro. de la cuestión, porque el salario que ayer se acordó en la comisión del salario mínimo vital y móvil es un salario que va a llegar en diciembre, o sea, a cobrar en enero, de 156.000 pesos. El salario hoy es de 118.
Por el aumento que se dio ayer, digamos. Claro. No, 118 era el aumento. Claro. Claro, El salario recién para el salario de octubre va a subir 12.000 pesos. Diciembre. Y así 14.000 y en el otro 12.000. Cualquiera se da cuenta que es una cifra que no está hablando de, digamos, de un despilfarro, está hablando de un ahorro enorme de las patronales que están haciéndose un festival donde se incrementan las ganancias netas de las grandes patronales en forma brutal. Después se quejan, pero eso forma parte de otro festival. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sobre qué bases hace la recaudación para pagarle al fondo y para pagarle a los acreedores? Bueno, sobre la base de una exacción a las grandes masas de la población, a los trabajadores, a los jubilados, etcétera. Entonces, ahí donde el fondo dice, bueno, cuidado, que yo quiero que no se vayan de madre porque quiero garantizarme el cobro digamos, un ordenamiento fiscal, pero el carácter de clase del fondo está claro, defiende a la clase capitalista, no a las patronales, ¿no? Falta poco para las elecciones. Para preguntarte cómo ves un poco el escenario para el 22 de octubre y las posibilidades que tiene la izquierda, tanto en la presidencial como para el Congreso, o sea, que también presenta, digamos, candidatos y candidatas en las distintas categorías. Bueno, es una elección que tiene esta enorme complejidad, ¿no? Con una oferta donde nosotros lo venimos advirtiendo desde el Frente de Izquierda, que estamos enfrentando a los candidatos completamente sometidos al Fondo Monetario. No es solamente Massa, es Patricia Bullrich, es Milei, es Schiaretti, son todos a excepción del Frente de Izquierda, ¿no? Con la fórmula que encabeza Miriam Bregman. Entonces me parece que eso es concreto. La diferencia es notable. Hay una sola lista que defiende los intereses de los trabajadores y que plantea un curso independiente y no de sometimiento. En un cuadro político muy complejo, porque hay una enorme preocupación por el impacto del ajuste y también una enorme preocupación por el avance de esta ultraderecha. Entonces, en todo este combo, bueno, hay que justamente colocar una alternativa de organización, por un lado, de intervención concreta, por eso hoy también vamos a movilizarnos junto al movimiento de mujeres y a todas las organizaciones que están planteando justamente la defensa irreductible de los derechos de mujeres y diversidades. No hay excusa y hay que también denunciar fuertemente el ajuste que se viene sufriendo en ese rubro. Pero también nos hemos movilizado la semana pasada con el movimiento piquetero, con sindicatos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de estudiantes, etcétera, denunciando el ajuste del gobierno y denunciando también el avance y el intento de llevar adelante un programa de guerra por parte de la derecha, o sea, y una intervención concreta, ¿no? Uno no puede quedarse esperando porque el resultado electoral, porque ya sabemos que gane quien gane, vamos a tener este escenario. Obviamente, también hay que explicar mucho, ¿no? Porque la preocupación sobre el tema de los Milei y las Villarroel, bueno, es una preocupación completamente atendible y que tenemos que explicar y clarificar por qué allí no hay ninguna salida, y me parece que en ese sentido es una batalla que tenemos del Frente de Izquierda, y por eso, bueno, el llamado, por supuesto, a clarificarlo y al voto al Frente de Izquierda y también a las no solo en las fórmulas ejecutivas, sino también en las fórmulas de legisladores, ¿no? Gracias, Romina, por este ratito aquí en la segunda edición. Nos vemos en estos días. También hay mucha actividad pendiente por delante. Por supuesto. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía justamente el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, hoy presentando el proyecto Compre sin IVA. Esta medida forma parte de un montón de medidas que ha tomado el Ministerio de Economía. Voy a ir salteando después. Claudia y Guillermo van a contestar específicamente. Con respecto al monotributo, se tomó una medida hasta fin de año. Usted sabe que la ley de monotributo tiene 2 actualizaciones al año. Hasta fin de año se sacó, por instrucción del Ministro de Economía, una resolución general donde no hay exclusión en forma automática, que se procesan todos los meses. En función de la facturación o el consumo, vos vas cambiando de categoría o pasás a autónomo. Hasta fin de año se tomó la medida de no exclusión,
dado que nosotros consideramos que también el compre sin IVA la canasta básica va a producir esto, de que por suerte, lo que decía anteriormente, muchos supermercados o comercios cercanos de barrio van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo, la facturación, los tickets hoy están dando ese resultado y es el objetivo que nosotros queremos tener, para hacer que todos los impuestos sean progresivos y también, siempre yo digo que paguen lo que tengan que pagar, sino en la trazabilidad del IVA, siempre el consumidor final es el que paga y los sectores intermedios, digo, los productores y después los intermediarios, vamos a decir así, entre compra y venta pagan el IVA y ahí viene el ajuste que venimos haciendo desde la Administración Federal con respecto a la recaudación, que ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses por medidas que hemos tomado, viendo que muchos negocios tienen más compras que ventas o mucha acumulación de stock de muchas empresas, y cuando vemos en el mercado lo que tiende esto es a evitar la economía informal, que tenemos que lograr, como le dije la otra vez, y creo que es un desafío que tenemos todas y todos los argentinos y los que estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo, que en algún momento en la Argentina se haga todo vía tarjeta, de débito y crédito. Por eso me parece que esta iniciativa es parte de un todo que tenemos que ver. Cuando el otro día debatíamos acá de tener una reforma tributaria, me parece que tenemos que empezar a sociabilizar el uso de la tarjeta de débito y crédito, y esto lo hemos tomado con estas medidas. Por eso digo, esta es una medida, autónomos también, hemos tomado en el día de ayer no solo la resolución 830, que los profesionales son agentes de retención, que estaba desactualizada hacía como 8 años, la actualizamos. Y el objeto, digo, de las billeteras virtuales, por ejemplo, hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo con tarjeta de débito plástica o código QR que tenga tarjeta de débito. Ustedes saben que en las billeteras virtuales estamos teniendo negociaciones, no quiere decir que no, pero vos tenés el CBU con B larga y el CBU con B corta. Nosotros queremos que las billeteras virtuales se adapten a lo que nosotros queremos imponer a través de esta ley, trasladar a través de esta ley, que las billeteras virtuales nosotros tengamos esa trazabilidad. Si no, no podemos conseguir que ante un reclamo del consumidor, si no tenemos el ticket, no puede reclamarle a nadie. La palabra del titular de la AFIP, que lo que también puso sobre la mesa es que de esta manera se puede controlar mucho más la registración de las compras y de las transacciones económicas, en este caso para los bienes de la canasta básica, principalmente por la devolución del IVA, y que también tienen que ajustar los acuerdos con, por ejemplo, las cajas provinciales, ¿no? Allí donde el sistema de la Seguridad Social Nacional no tiene los datos ya asociados a la tarjeta de débito. Bueno, están ajustando esa información, por eso solicitan que los consumidores y las consumidoras reclamen, ¿no? Es la segunda vez en 15 días casi que viene Castañeto. Sí, está acá abonado. La otra semana a propósito del proyecto de ley de ganancias, y ahora, bueno, con este tema del pago sin IVA. También vino para el proyecto de empleo MIPYME, ¿no? ¿Te acordás que fue muy seguidito? Ahí estuvo con la ministra de Trabajo, Eli Olmos, ¿no? Pero ahora, en menos de 15 días que se presenta, bueno, también con una fuerte defensa de esta propuesta, porque lo habíamos anunciado durante la sesión, ¿te acordás, Amanda? De ganancias. Hubo una reunión en medio de la sesión en el despacho de Cecilia Moró, junto con Castañeto, el propio ministro Massa, el titular de la aduana, Guillermo Michel, y Cecilia Moró, previendo este proyecto de ley que ahora se está debatiendo. Y justamente lo nombrabas a Michel, que estuvo también presente, se fue rápidamente porque tenía muchas otras actividades, así que las respuestas fueron respondidas por Castañeto y por Claudia Balestrini, pero Guillermo Michel también se refirió a esta iniciativa. La idea sería, si están de acuerdo, nos gustaría hacer un reconto de cómo funcionó la Argentina y cómo funciona a nivel internacional el esquema que se lo denomina a nivel mundial, o la UDE lo denomina IVA personalizado.
después ir a las cuestiones técnicas del proyecto, que es bastante sencillo, no es tan complejo, y después dejarlo abierto a preguntas. Un poco para hacer un reconto, porque esto ya funcionó en nuestro país antes, con lo cual que creo que es algo bueno, porque es una política de Estado que ha atravesado a varios gobiernos. En el año 2002, mediante el decreto 2312, se probó un esquema para, de alguna manera, reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria, con un esquema un poco más simple, pero que en la práctica no funcionó, que es la reducción de la alícuota. El decreto 2312 del año 2002, cuando Labaña era ministro, probó haciendo una reducción parcial de la alícuota del IVA del 21 al 19% en el marco de las facultades delegadas que actualmente hoy están en el artículo 28 de la ley de IVA, y claramente eso no funcionó porque la baja alícuota no se tradujo o no se materializó en una reducción del costo impositivo. Con lo cual, a partir de enero del año 23 se instrumentó otra medida en el marco de las facultades del decreto 1387 del 2001, el artículo 48, que fue el reintegro de 5 puntos de IVA para los consumos con tarjeta de débito, que alcanzaba a todos los bienes excepto a las compras en combustibles. Esta medida funcionó muy bien, se implementó a partir desde ese mes hasta diciembre del 2016, cuando era ministro Duhovne, decidió no prorrogar con el beneficio a través de la resolución 154/16, y ahí se cortó ese beneficio que tenían todos los consumidores con tarjeta. Es decir, funcionó de manera interrumpida hasta diciembre de 2016. Con la ley 27.541 se reflotó esa facultad delegada, que es la que estamos utilizando ahora para aplicar el beneficio compra sin IVA. Y como les mencionaba anteriormente, en el mundo hay varias experiencias vinculadas a esto que se denomina IVA personalizado, que es... El IVA tiene algunas particularidades. Por un lado, es un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es un IVA, es un impuesto regresivo, porque al no permitir discriminar como hace el impuesto a las ganancias, afecta de la misma manera el impacto fiscal a las personas de bajo poder adquisitivo como a las de alta poder adquisitivo, y eso genera lo que se llama el efecto regresivo del impuesto, como todos ustedes lo sabrán y lo han mencionado en varios debates. También presencia de la oposición, ¿no? En la comisión, haciendo preguntas, analizando algunos detalles, igual. Principalmente radicales, sí. Lo vi a Cacase, sí. Lo vi al Romero, al diputado Romero, me lo crucé, charlamos un ratito, le reclamé que venga a visitarnos al programa de la noche, obvio, que claro. Que estamos Viste todos que los días. Y López, de la coalición cívica, que hizo preguntas al final también. A Michel ya lo miran con otros ojos, porque es un eventual ministro de Economía en un supuesto gobierno de Sergio Massa, es un hombre fuerte dentro del equipo de Sergio Massa, uno de los hombres de mayor confianza, el que tiene los números, que se menciona como eventual ministro de Economía. Así que... Bueno, dicen que el domingo va a Parece anunciar que sí. Sergio Massa en el debate algunos nombres de cómo van a estar conformados. Sí. Efecto sorpresa, ¿no? Sí. Muy No bien. sé si iba a decir lo del ministro de Economía. Me parece que se va a guardar ese as bajo la manga. No creo, no En esta vez. Creo. Por ahí Claro. sí diga algunos temas importantes, sin duda, producción, desarrollo. Y además también estuvo diciendo en varios medios que va a modificar el esquema de ministerios. Eso es una potestad que se tiene por la ley de ministerios, de reordenarlo en algún sentido de otra manera. También estuvo Claudia Balestrini, que también se quedó hasta el final, recibió todas las preguntas y las respuestas de diputados y diputadas. Hubo intervenciones de las diputadas y los diputados también, del oficialismo y la oposición, tratando de poner en valor este proyecto, que si bien es una resolución del Ministerio de Economía, hay que recordar que también hasta el 2016 funcionó algo parecido, que era para la devolución del IVA de todas las compras. Era una política que había desarrollado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para incentivar la bancarización de todo el mundo y la transacción electrónica, ¿no? También saca el circulante un poco. Me parece que en algún sentido la masa circulante de dinero se disminuye bastante si haces solo transacciones económicas, porque es parte de
el proceso también de la formalización, ¿no? Lo que Claro, decía Miche ahí y lo que decía Michel Castañeda. decía el ejemplo del 2002, que también fue con ese objetivo para que avance y se generalice la bancarización, para decir que en esos casos específicos, como tenía otro objetivo, la devolución del IVA era generalizada. Sí. Y que en este caso está más dirigida por segmento de ingresos. Sí, y además tiene que ver con lo que decía la diputada del PLA hace un rato nada más, respecto, sobre todo, a quién subsidiás. Si subsidiás Claro. a las empresas, porque los proyectos o los programas de precios justos, hay un subsidio a las empresas en ese acuerdo de cuándo, en qué momento y de qué manera aumentar. De hecho, son sobre algunos productos de las empresas, no es sobre todo lo que produce una empresa de alimentos. Y eso Claro. hace que puedan aumentar los precios de las otras cosas que producen. Ahí hay un subsidio directo hacia las empresas. De esta manera se financia al consumo, ¿no? Para que vos tengas mayor capacidad y que tu plata te rinda un poco más respecto al efecto negativo, decía del PLA. 13% de aumento de los alimentos, ¿no? Claro. En el último incremento que llegó al 10%, fue un poquito menos del 10%, ¿no? El mes de agosto, donde se vio ese valor tan desproporcionado de los mayoristas y de los productos de alimentos, sobre todo. Vamos a repasar lo que decía Claudia Balestrini también, que ella es la subsecretaria de Ingresos Públicos, respondiendo y dando argumentos a favor de la aprobación de esta iniciativa. Lo primero que quiero señalar con relación al proyecto de ley es cuál es el objetivo del proyecto, y está muy claro en el mensaje de elevación. El objetivo tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, aumentar la capacidad de compra para determinados sectores cuyos ingresos, la mayor parte de ellos, son destinados al consumo de productos de primera necesidad. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria. Dicho esto, bueno, y como ya lo había mencionado Guillermo y Carlos, el impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva, y consideramos que si bien durante los últimos años se fueron implementando distintos regímenes tendientes a atenuar esta situación de regresividad, este proyecto lo que pretende es que se instale como una verdadera política pública, que realmente se tengan en cuenta a los sectores cuyos ingresos, como dije recién, en su mayor parte son destinados al consumo de productos de la canasta básica alimentaria. Entonces, esta política pública es la que va a permitir el hecho de que quede asentado ya como política de Estado, que este reintegro lo que soluciona o atenúa es un problema de regresividad como cualquier impuesto al consumo. También se podría haber optado, como explicaba Guillermo, se han optado por otros sistemas como reducción de alícuota, una tasa cero, que originan otro tipo de problemas o mecanismos a implementar. Con este sistema lo que nos aseguramos es que el problema, la necesidad que se detecta, que es justamente la regresividad de este tipo de impuestos, se ataque directamente atendiendo a la demanda, atendiendo al consumidor final. Entonces nos aseguramos que el beneficio llegue donde tenga que llegar y al universo que tiene que llegar. Dicho esto, desde el punto de vista técnico, y como ya anticiparon, es un proyecto muy simple, con una instrumentación transparente, y que queremos que cada vez sea más transparente, dar más información sobre cómo se está utilizando, porque si bien este es un proyecto de ley, está siendo anticipado a través de una instrucción ministerial implementada por la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos para anticipar el beneficio de lo que va a originar este proyecto de ley. Llevamos a la funcionaria justamente que es subsecretaria de Políticas de Ingresos Públicos. Y me querías contar un poco, Martín, respecto a cómo es el porcentaje del IVA y cómo se cobra en otros países del mundo, ¿no? Sí, es llamativo, ¿no? Pues acá nos parece, y es bastante elevado, si lo comparamos con otros países del mundo, el 21% del IVA en cada producto que compramos. Pero hay países, por ejemplo, como Suiza, Singapur y Japón, que tienen entre el 7 y el 8% pagan solamente de IVA. En países como Canadá, el 5%, por ejemplo.
Después tenemos países de la región que están muy parecidos a la Argentina, como Brasil, cobra un 17%, Chile el 19%. Después hay países, por ejemplo, que tienen una política socialdemócrata, como puede ser Noruega, Finlandia, Suecia, que el IVA está por encima del 25%, en algunos casos hasta el 26%, en el caso de Suecia y Finlandia el 24%. Pero claro, es una política de Estado donde en general vos no tenés que pagar colegios privados, no tenés que pagar seguridad por otro lado, ni tampoco escuelas por otro lado, ni hospitales, porque funciona todo bastante bien. Y el IVA vuelve al Estado y vuelve a los ciudadanos, ¿no? Sí, y lo que hay que decir también, repasábamos ayer, que el IVA es diferencial. Hay productos que pagan más IVA, hay productos que pagan menos IVA, hay servicios que pagan más IVA y otros que pagan menos. Y que también hay que hacer historicidad sobre este impuesto, que tuvo momentos donde se fue ampliando hacia los distintos productos. Primero era para algunos productos de la canasta, de los consumos, digamos, habituales, no de la canasta básica, y también hay que asociarlo a los momentos históricos, ¿no? El menemismo amplió el porcentaje, en la dictadura también se amplió el alcance de qué productos tenían IVA y qué servicios que eran exentos antes eran alcanzados por el IVA. Así que me parece que estas sesiones son interesantes para saber que no es que toda la vida estuvieron algunos impuestos, algunos sí, como ganancias, que vienen de 1930, pero este del IVA se fue ampliando, sobre todo con la capacidad de consumo de los argentinos y las argentinas, ¿no? Cuando más gente accedía a bienes de consumo y de servicios, bueno, le pusieron IVA. Cuando privatizaron los servicios públicos, le pusieron IVA. Claro, porque la boleta no había. de luz, de gas, tiene un montón de IVA. Tiene el 21%. Y eso antes, cuando además era del Estado, impuestos, ¿no? Era algo que se aplicaba. Así que también buen momento para repasar de dónde vienen los impuestos, porque muchos hablan de sacarlos, pero no dicen de dónde vienen y cuál es esa trayectoria y quiénes pusieron esos impuestos en la Argentina. Vamos a la pausa, ¿les parece? Volvemos en un ratito. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Vamos a tratar el proyecto de Emplea Pyme, que es un proyecto que tiende a favorecer la registración de empleo, la creación en otros casos con una bonificación de la contribución patronal por 24 meses en el caso de las MIPYME. Es incómodo hoy hablar de los alquileres temporarios porque, bueno, es la respuesta que a la situación de la inflación y al boom turístico le pusieron los propietarios. Pero la realidad es que en todo el mundo se está regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Así que habrá que buscar de qué manera, sin perjudicar al sector, de qué manera se regula. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que explicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro. Ecoagenda, jueves 23 horas. Nuevo bloque aquí en segunda edición para repasar en detalle este proyecto de ley que hoy comenzó a discutirse, que ustedes veían justamente los comentarios, las presentaciones de los funcionarios y la funcionaria que vinieron a defender esta iniciativa de transformar en ley el programa Compre sin IVA. Jessy, ¿nos vas a contar de qué se trata? Sí, vamos a hacer un repaso, Aman, si te parece, del proyecto de ley, que es un proyecto, recordamos, presentado por el Poder Ejecutivo con la firma de Sergio Massa, Agustín Rossi y el presidente Alberto Fernández. Por eso hoy fue la primer informativa donde comenzó a debatirse invitando a funcionarios justamente del gobierno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Carlos Heller. Hoy se lo veía radiante, Carlos Heller. Sí, después me lo crucé en el pasillo. Estaba muy contento. Se lo veía muy contento, estaba feliz con este proyecto, le parecía un gran proyecto y además porque hay mucha actividad para Presupuesto y Hacienda, varias iniciativas que van a discutirse la semana que viene. Sí, y al final hubo un contrapunto ahí por la agenda del presupuesto que después podemos comentar. Dale. Pero los que estuvieron en el día de hoy fueron que ya, como decíamos antes, ya se han vuelto habitués porque estuvo el debate de ganancias también y el de empleo MIPYME, donde estuvieron los mismos funcionarios. Es el caso de Carlos Castañeto de AFIP, Claudia Balestrini, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos, y también Guillermo Michel de Aduana, que depende de AFIP. Recordemos que este proyecto es para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2024
y de todas formas el Perdure ministro, también. Claro, sí. Claro, siempre. porque ya hay un decreto, ¿no? Hay una resolución. Vale aclarar, Claro. una resolución que pone en práctica a partir de desde ahora. septiembre. En septiembre ya empezó a regir, Exactamente. a muchos ya... Que nosotros ayer pasamos ayer revista ya con Meli, comentamos. con No, digo, Jessy, porque muchos se de sorprenden todos y los- dicen, pero ¿cómo? Están tratando un proyecto de ley que ya está puesto en Funcionando, marcha. No, claro. en realidad es para darle sustento legal en el tiempo a esto, ¿no? Claro, porque la resolución del Ministerio de Economía llega hasta el 31 de Caduca, diciembre con esta claro, caduca el política. 31 de Y diciembre. la idea del oficialismo es, como ya hubo iniciativas que las repasamos hace un rato en otros gobiernos y fueron resoluciones, bueno, para que ningún gobierno pueda sacar esta resolución, va a quedar para siempre que te devuelvan el IVA de los productos de la canasta básica. Eso es fundamental. El resto de las cosas no tienen Claro. la devolución del IVA. Si te compras Habrá que ver qué zapatillas... dice Milei, ¿no? Porque Milei aprobó lo de ganancias. Hay que ver, sí, es Todo lo bajar que es Todo lo que sea reducción- bajar impuestos, él todo lo dijo que es que estaba reducción de de acuerdo. impuestos, él Sí, la pero por ahí apoya. como no se baja directamente el impuesto, sino que se le devuelve Bueno. a las personas, por ahí no está tan de acuerdo. Pero hay una baja del impuesto del IVA, básicamente. Sí, de hecho hay, pero el impuesto no se toca. No se toca el impuesto. Sí, toca la claramente. ley del impuesto. Sí, indirectamente. Exacto. Bueno, hay que ver, Ojalá sería lo bueno interprete bien y lo poder y apruebe, preguntarle. ¿no? Claro, hay que Sería ver, bueno. Cuando, si llega el recinto, las próximas semanas, Bueno, quizás todo indica podemos... que llegará, te digo. Y todo indica que van a intentar acelerar el Sí, debate para eso que es lo llegue. que plantea el jefe de bloque, Germán Martínez, quiere También. sesionar con este tema y con gas natural licuado. Sí, también estaba muy entusiasmado. Sí. Lo vimos en la comisión de presupuesto, hablando, organizando todo con los distintos diputados. Y se lo veía también así entusiasta, muy contento. Son gestos, viste, hay que ver, leer también. Claro. Cuando están sí, un poco sí, depre sí. también se les nota a los diputados. Y por los índices de pobreza, ¿no? Sí, Será sí. también. Sí, eso también, claro. Sin Bueno, duda. si les parece, seguimos repasando en la próxima placa los puntos. Bueno, decíamos, este programa, este proyecto de ley es para reintegrar el impuesto al valor agregado, el 21%, sobre las compras en comercios minoristas o mayoristas registrados en la AFIP con actividades, esto es lo importante, de venta de bienes muebles incluidos en la canasta básica alimentaria. Es decir, que los comercios, hoy cuando, por ejemplo, vemos que nos hacen las devoluciones, porque son, en este caso del proyecto, serían comercios que tengan una actividad relacionada con la venta que tenga que ver con la canasta básica alimentaria. Ahí lo que yo entendí, por lo que vos decías, bueno, es sobre productos, porque hoy en día funciona sobre el total de tu compra, ¿no? No están haciendo esa diferenciación. Pero por lo menos lo que informó Castañeto de la AFIP en el día de hoy es que ellos quieren avanzar en una especie de nomenclatura donde haya códigos específicos en todos los supermercados, comercios, donde se pueda hacer Claro, esta cuando te devolución. pasan por el lector de la código de barras el producto, que sea productos, o cuando vos lo tipiás en la caja registradora, ese producto ya directamente tenga reducido el IVA, ¿no? Claro, pero ahí sí empezarían a hacer la diferenciación. Entonces ya no te aplicaría la devolución sobre el total de tu compra, sino sobre los esos productos Pero que vos comprás vino, por tienen ejemplo, eso. vino. Lo tienen que Sí. implementar eso Lo que todavía. uno Sí, toma compran en el general, súper. Vino, carne, Sí. fideos Leche. Y leche, y leche. por ejemplo. Que es El vino no lo descuentan. Hoy en día te lo hacen sobre el total de tu compra. Descuentan todo. Pero ahí la no. intención, lo que informó Castañeto, es que ellos están avanzando en una forma, digamos, de poder hacer esa diferenciación con todos los comercios. Claro. Igual hay bebidas alcohólicas que están ingresadas en canasta básica. Eso nos dice la productora, alcohólicas que y las analcohólicas bebidas también. alcohólicas, las gaseosas, todas por las bebidas ejemplo. alcohólicas, no. No sé, creo que algunas, no sé si todas. El vino, por Sí. ejemplo, que es nuestra preocupación, está. Sí, obviamente. Además es bebida nacional. Bueno, sobre el tope mensual, que esto es una modificación con respecto a la actual, sería el 21% del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2 vigente en cada mes. Hoy en día es de 18.000. Acá me tengo que corregir de un dato que hablamos ayer, Aman. Que nos porque, entusiasmamos un montón, claro, me parece. nos habíamos entusiasmado porque yo había calculado el tope mensual sobre la canasta básica total. Ay, no de alimentos. Claro, hoy cuando la escuché a Balestrini, que dijo que el tope hoy se calcularía con este proyecto en 23.000 pesos aproximadamente. No en 50.000 como habíamos pensado Claro, nosotras. que es, claro, o sea, entonces ahí fui a buscar, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde me confundí? Y era porque, claro, se toma está la canasta básica total,
que mide el INDEC, que tiene y la canasta básica también, alimentaria. Claro, la total incluye vestimenta, incluye claro. también, creo que algo de recreación básica, que está por fuera de la canasta de alimentos. Esto está sobre la canasta de alimentos. También Claro. es importante porque dentro de eso es la canasta, los productos de la canasta básica, no toda la canasta alimentaria. Claro, y lo que tiene importante es que es un monto que se va a ir actualizando mes a mes, ¿sí? Con mediciones que hace el INDEC, no es que queda un tope fijo, que a veces pasa con muchas leyes que quedan topes viejos o montos Sí, me parece viejos. que están encontrándole una vuelta a los mecanismos de actualización más automáticos, ¿no? Claro. Atándolos a dinámicas que tienen variación, como la variación salarial que tiene justamente el debate de la paritaria, y eso hace que automáticamente, como los salarios mínimos con el Consejo del Salario, que se puedan actualizar a lo largo del tiempo según también los procesos que se desarrollan con el Consejo del Salario cuando se reúne, ¿no? Porque también hay que decir que hay gobiernos que no estimulan la política de que se junte el Consejo del Salario. Claro. Si no se junta, queda frisado. Así es. Bueno, lo que detalla también el proyecto es a quién está dirigida esta devolución del IVA. Está dirigida a jubilados, jubiladas, pensionados que no superen 6 haberes mínimos. El haber mínimo a septiembre es de un poquito más de 87.000 pesos, es decir, que el tope en el caso de los jubilados y pensionados hoy en día sería de 525.000 pesos aproximadamente. Bueno, esto también se actualiza regularmente. También está incluido esta devolución para beneficiarios de asignación universal por hijo, para protección social, asignación por embarazo. Y en el caso de los trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, la condición es que no superen los 6 salarios mínimos vitales y móviles. Ahí, haciendo la cuenta, a septiembre, por ejemplo, sería un tope de 708.000 pesos por mes, pero a diciembre, con la actualización que hizo en el día de ayer el Consejo del Salario, sería un tope de 936.000 pesos. Sí, igual el último tramo hay que recordar que todavía están paritarias, ¿no? Todos estaban revisando el último trimestre de las paritarias, porque, bueno, con esta situación que se vive de aceleración inflacionaria, las paritarias se discuten cada 3 meses, con actualizaciones bastante importantes. Claro. Pero bueno, el tope se establece por el salario mínimo, lo que está más cerca es, si esto empieza a regir el 1 de enero del 2024, va a ser 900.000 va a estar cerca de los 940.000 pesos. También incluye el beneficio a trabajadoras de casas particulares, monotributistas, que acá es importante, hoy aclararon, monotributistas de todas las categorías. No solo de las más bajas. No es las más bajas, es para todas las categorías. La única excepción que explicaron hoy, de la excepción del monotributo, es si hay gente que además ocupa algún cargo público o son directores de sociedades. En ese caso sí se los excluye, pero no hay diferenciación para las categorías, entran todos. Y también están incluidos los beneficiarios de la tarjeta alimentar y potenciar trabajo, que en este caso son muchos de los sectores que están en la economía informal. Sí, también lo que hay que decir y pensaba respecto a esto de los alcances de esta política, con lo que también referenciaba Romina del Pla, que hay mucha economía todavía no registrada porque es con efectivo, con plata en efectivo. Pero también es verdad... La economía informal, digamos. Sí, pero también es verdad que la gran mayoría de las personas pueden llegar a los distintos planes sociales que hay, ¿no? La tarjeta alimentar es un programa social importante, las becas Progresar también, y todo eso se hace a través de la bancarización. La ANSES con las jubilaciones, es un universo también, es verdad que hay un sector todavía muy informalizado, que está muy en la lona y que no le llega a ninguna de estas políticas, que es también a quienes van estos subsidios que se plantearon en esta semana, ¿no? Estas dos cuotas que se van a pagar de un subsidio de 94.000 pesos aproximadamente. Pero la gran mayoría de los argentinos ya estamos bancarizados, incluso los más jóvenes, ¿no? Con las becas, que no le dan la plata en efectivo como se hacía antiguamente cuando no existía el sistema digital. Todo es digitalizado, incluso con las billeteras virtuales, que hoy Castañeto habló mucho de las billeteras virtuales también. Sí, sí, fue parte de las preguntas que hicieron desde la Evolución Radical y la Unión Cívica Radical de, bueno, si se iba a incluir o no. Ahora vamos a ir a eso para dar más detalles. Para el universo de beneficiarios, lo que sí está explícito en el proyecto es los que quedan excluidos, que
son quienes perciban otros ingresos que estén grabados en el impuesto a las ganancias. Los jueces están exentos igual. Sí. No paguen ganancias. Claro, bueno, pero ocupan cargos públicos, así que no sé si por esa vía... No, y además superan los 6 salarios mínimos. Bueno, pero de alguna manera tienen que pagar, ya no pagan ganancias. Algo paguen. Sí, si superan los 6 salarios mínimos, que seguro no están incluidos. Y también quedan excluidos los que están inscritos como trabajadores autónomos. Con todo el universo que se incluye en este proyecto, hoy salió el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sí. El universo es de más de 21 millones de personas. La mitad casi de la población. Exactamente, y es con respecto a los beneficios de IVA que ya rigen actualmente, se están agregando 12 millones de beneficiarios más. El total de la población, o sea, de las medidas de devolución que rigen hoy, se agregan a eso 12 millones de beneficiarios más y el total entonces pasa a ser más de 21 millones de personas. Así que un universo muy grande que va a estar alcanzado. Y pienso, si somos 47 millones de argentinos, más o menos es casi la mitad de la población, pensando que los 47 millones somos adultos y niños también, que no son los que manejan dinero en este caso, para tener una idea de quiénes son alcanzados, ¿no? Claro. Es una política de mucho impacto. De hecho, nosotras conversábamos ayer acá, cómo nos había ido con todo esto, es el tema de la cola del supermercado o de cualquier lugar de comprar, del chino, digamos. Sí. Vas al chino, todo el mundo está con la tarjeta de débito o con las billeteras virtuales. Así que tiene su impacto inmediato, me parece. Claro. Y lo quieren dictaminar pronto, además. Sí, lo quieren dictaminar pronto porque además otro de los aspectos que mencionaban hoy es, que también permite formalizar más la economía y que haya más recaudación del Estado, porque si también esos comercios facturan más, eso va a redundar también, además de que el reintegro se puede también volcar al consumo. Bueno, ¿cómo se va a hacer el reintegro según el proyecto del Poder Ejecutivo? Es por tarjetas de débito o crédito, o sea que vos las compras las hagas por crédito o débito. Crédito hoy en lo que rige actualmente no está incluido, así que se incluye eso. O que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato. Y aclara que para pagos con QR se puede en el caso de que estén asociados a cuentas vinculadas a los sujetos indicados. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenés una de las plataformas más conocidas, pero no tenés ahí, o sea, te transferís plata. Tenés una billetera, pero no tenés la tarjeta Pero no tenés tu tarjeta de débito asociada, bueno, en ese caso no te va a aplicar. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que explicaban, porque fue una pregunta de la oposición, es que tienen que avanzar en las conversaciones con todas estas billeteras virtuales, cuáles son los mecanismos de trazabilidad, porque también hay un problema de que cuando se paga de esa manera, quizás no hay un ticket del otro lado, puede no haberlo, entonces, bueno, tienen un tema, o sea, es la intención avanzar, o sea, quieren incluirlos de alguna manera, pero no totalmente. Sí, no se puede usarle el dinero de la cuenta. No sé si en los bancos, en las billeteras virtuales públicas, porque creo que con la cuenta DNI... Sí, es así. Sí se puede, porque, por ejemplo, hay niños, hay una promoción específica de la cuenta DNI para adolescentes, de 13 a 17 años, que es bonificada, que te permite hacer un montón de cosas, que es especial para esa etapa de la vida y que le transferís plata directamente, ¿no? De la cuenta de los padres, de la familia. Yo le hago eso a mi sobrino, le paso plata. Sí. Y él puede pagar con su billetera y ahí sí aplica. Porque si va al chino sí le aplica el descuento y, digamos, el reintegro del IVA. Pero es una billetera de un banco público. En definitiva. ¿Qué vas a preguntar, Martín? No, el tema acá es que hubo un debate entre los bancos y el gobierno nacional, porque acá el reintegro es automático al beneficiario, pero quienes cubren, digamos, ese reintegro hasta que el Estado devuelve, digamos, de alguna manera a los bancos ese bache entre que pagó automáticamente y lo que va a hacer después el reintegro que se le tiene que dar a los propios bancos. Hay un término intermedio, hay un plazo. Un plazo exactamente, que los bancos estaban preocupados porque con la inflación que hay sobre todo, lo cubren automáticamente para los beneficiarios, pero el Estado tarda en devolverles eso. Y había un debate dentro del gobierno con los bancos en relación a este tema. No sé si quedó saldado o si en el proyecto de ley finalmente va a estar mencionado en algún punto.
No, eso yo creo que va a quedar sujeto a la reglamentación, que es lo que terminan haciendo. De hecho, hoy dijeron, no nos atemos tanto a la letra, que sea súper específica de la ley, dejemos herramientas más libres para las autoridades de aplicación, que son las que reglamentan. Ese seguramente va a ser un tema, porque bueno, también del otro lado, también pueden decir, bueno, los bancos permanentemente utilizan los ahorros de todos nosotros y se capitalizan. Márgenes de ganancia importantes. Solo por tener la plata en el banco ya tienen márgenes de ganancia importantes. Sí, o sea, por su propia forma de cómo se construye la ganancia, ¿no? Por lo que me parece que se está discutiendo. Sí, lo que pasa es que en ese caso es una cuestión voluntaria de cada cliente, digamos, del banco. En este caso es más compulsivo. Por eso era un poco la preocupación que planteaba la entidad de bancos. Claro. Bueno, veremos ahí, sí, seguramente van a tener alguna resistencia, pero veremos cómo se maneja, sobre todo en la reglamentación. Vamos a la siguiente placa. Bueno, aquí de hecho se le encomienda a la AFIP que establezca los mecanismos operativos para la instrumentación de la presente ley. Esto tiene que ver con lo que decías vos, Martín, del vínculo ahí también con las entidades financieras, porque el proyecto sí dice que las entidades financieras son las encargadas de acreditar el reintegro, identificándolo con la leyenda compra sin IVA. Esto también tiene que tener la misma leyenda en el caso de las compras con tarjetas de crédito, que se te acreditarían cuando te viene el resumen de la tarjeta, es decir, al mes siguiente. En general. Creo que esto, no me acuerdo si creo que no quedaba... No queda más. Esto es lo que se estuvo discutiendo hoy. Sí, y un dato más que informaron hoy, que lo revisé en el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de cuánto implica el costo. El costo total de esta medida es de 1,29% del PBI en el 2024, que es un 1% más de los que ya tienen beneficios con respecto a esto. Y un debate importante que siempre aparece es el tema de que, como el IVA es coparticipable, ¿qué pasa con los recursos de las provincias? Ahí eso no está explicitado en el proyecto, pero lo que sí ratificaron los funcionarios es que se va a compensar con recursos del Tesoro Nacional para que no afecte a la coparticipación de la provincia. Los fondos del Tesoro Nacional son los fondos que tiene disponibles el Ejecutivo a partir de varios impuestos que no son coparticipables, como el impuesto al cheque, por ejemplo, como por ejemplo también las retenciones, que son recursos propios, o el impuesto país, recursos propios que entran y administra el Estado central, ¿no? Claro. De esta manera, igual algo adelantó Massa respecto al presupuesto en relación a que quiere modificar esa distribución también de la coparticipación de algunos impuestos con el presupuesto 2024, que se va a discutir después del 22 de octubre, ¿no? Claro, pero de todas maneras, este porcentaje dijiste, Jessica, 1,2. El 1,29. Claro, esto tiene que ver también con el reto de alguna manera que hubo hoy del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Al gobierno, donde le dice, bueno, hay desafíos, guarda que con todas estas medidas se está ampliando el agujero fiscal y está generando más déficit, con lo cual eso atenta contra el acuerdo que se había llevado adelante entre la Argentina y el FMI, ¿no? De alguna forma, diplomáticamente se lo está diciendo uno de los referentes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hoy en el comunicado que dieron. Vamos a ver también en el debate seguro de la semana que viene, que se va a estar convocando para el miércoles, parece, la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar esta iniciativa. Seguro parte de estas discusiones van a aparecer respecto al financiamiento. Algo importante que viene destacando también Sergio Massa respecto de el ingreso, no digo extraordinario, pero sí superior al previsto respecto del impuesto país, que lo dice por la sustitución de importaciones, por muchos productos que se importan, y que vienen, que no son para la producción, que son para el consumo, en definitiva, están gravados por el impuesto país. Bueno, también eso ha generado un volumen de dinero que, por lo menos desde el Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Economía, plantean que es parte de lo que puede ayudar también a financiar estas políticas, tanto ganancias como compre sin IVA. Vamos a cambiar el ángulo de la información, porque también ayer se estuvo discutiendo en torno al proyecto de financiamiento educativo, un proyecto que mandó el Ejecutivo Nacional y que busca elevar el piso de financiamiento Producto Bruto Interno destinado a la educación, pero también
modifica en algún sentido y bien explícitamente la relación y la proporcionalidad del aporte que hace el Estado central con el que hacen las provincias, que se han provincializado la educación desde la reforma del Estado en la década de los 90. Primero escucharemos a Alejandro Finocchiaro, de la oposición de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri, es de Juntos por el Cambio y se refirió a la intervención del ministro Jaime Persic, de que luego vamos a escuchar algunos de sus pasajes aquí también en la segunda edición. Para nosotros es realmente muy importante como espacio político ver que nos estamos juntando para hablar de algo tan trascendente como una nueva ley de financiamiento educativo. Digo siempre que los educadores siempre queremos más plata para educar y eso está muy bueno. Ahora bien, creo que tenemos que darnos, señora Presidente, más allá de esta reunión informativa con el ministro y todo su equipo, nos tenemos que dar un plan de trabajo que incluya, además de esta reunión, la opinión de especialistas en educación, pero fundamentalmente también la opinión de las provincias, digamos, en este caso a través de los ministros provinciales. ¿Por qué digo esto? Porque en esta ley se establece una fórmula que está bien, más allá de que después estemos o no de acuerdo, pero es una fórmula que está bien, pero también implica, digamos, comprometer recursos de las provincias. Y nosotros lo que necesitamos saber es qué opinan las provincias acerca de esto y de cómo se van a ir abordando esos recursos, porque inevitablemente cada vez que nosotros nos planteamos una inversión, siempre tenemos que saber de dónde va a salir el dinero para esa inversión, porque si no, digo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Otra de las cuestiones tienen que ver con, más allá de la fórmula, esta cuestión que se da con aquellas partidas que son de uso discrecional del Ministerio de Educación de la Nación. No hablo de hablo en términos generales y de la historia y de cómo se ha ido dando a partir de la transferencia educativa a las provincias. Lo que advertía Finocchiaro acá es lo mismo más o menos que nos decía Romina del Plan, ¿no? Recién respecto a la subejecución presupuestaria en partidas que por ahí no son directamente las más visibles como infraestructura, pero sí en otros programas. Decía el incentivo docente, que es parte del programa nacional que no se paga, o que se subejecuta, que hasta esta altura del año que tendrá que estar ejecutado el 70% del presupuesto, bueno, está un poco menos y eso también se destina a otros recursos. Claro, bueno, siempre el debate en los presupuestos es, bueno, cuán cierta es la proyección de inflación que se hace en cada uno, que por esa vía se licúan muchas de esas partidas, y bueno, y la otra es la subejecución, ¿no? Entonces están esos dos elementos que siempre se cuestionan, digamos, de por qué termina siendo menos la inversión en ese sector. Claro, la idea es que el presupuesto se presume cuánto se va a invertir en cada una de las áreas, en cada uno de los organismos, pero después hay un seguimiento que lo hace la Oficina de Presupuesto también del Congreso y lo tiene que hacer la política y los organismos, que es cuánto y cómo se va ejecutando todo eso que se planificó el año anterior. Y cuando llegas a una parte del año donde pasás julio y la mitad no se ejecutó, bueno, hay algo que el último periodo es para cerrar ya la ejecución. Vos tenés que ejecutar, sobre todo terminando un gobierno, para octubre todo el presupuesto, que te quede solamente los recursos mínimos para cerrar una gestión. Proyecto de presupuestos que no sabemos si se va a empezar a debatir después de octubre o no, desde las elecciones. Hasta ahora el compromiso fue, a pedido de Milei, después de octubre, Sergio Massa, dijo después de las elecciones. Es verdad, no claro qué elección. No quedó claro si es de la primera vuelta o de la segunda vuelta. Si hay balotaje, la pregunta es, ¿se discute el presupuesto entre la primera vuelta y el balotaje? Pero hay poco porque tiempo, después queda ¿no? poco tiempo. Son 3 semanas, por ahí se puede empezar a planificar. Bueno, yo creo que por ahí Massa usa esa vitrina para bajar también su posición respecto de cómo es el plan. Es complicado, porque después queda muy poco tiempo también para aprobar el presupuesto. Hasta que es un mes. Claro, hasta 4 que semanas. El recambio de autoridades, ¿no? Ahí es verdad. El 10 de diciembre cambian las autoridades. El día anterior asumen también los diputados y senadores nuevos, la mitad de la Cámara de Diputados, la mitad, un tercio del Senado. Es un escenario complicado. Pero bueno, nos tendrá enero acá trabajando. ¿Quién te dice? Nuevo gobierno.
trabajo en enero, ya lo vemos venir. Jaime Persic, el ministro de Educación, estuvo presentando el proyecto de financiamiento educativo. Fue presentado hace 2 semanas en un acto en el CCK con el ministro Massa y con el ministro Persic, pero ayer fue formalmente discutido, iniciado su debate aquí en la Comisión de Educación. Por ahora, en particular, hay que decir que también se va a tener que aprobar en la Comisión de Presupuesto. Me parece que ya el debate final lo van a dar más en conjunto para poder tenerlo listo. ¿Quién te dice para el 10 de octubre que buscan aprobar varios proyectos si es que se concreta esa sesión? Repasemos lo que decía Jaime Persic. A nosotros nos parece muy bien que se discuta mucho, que se debata mucho, que se proponga mucho. Y en ese contexto, la discusión es la educación pública, también es la obligatoriedad de la educación, ¿no? Es discutir la obligatoriedad. Y nosotros somos defensores de la educación pública. Queremos cuidarla, y como queremos cuidarla y defenderla, lo que creemos es que hay que mejorarla y hay que transformarla. Para cuidarla y defenderla hay que transformarla. Pero eso se hace defendiendo lo que la educación pública argentina ha logrado y ha construido a lo largo de muchísimos años, ¿no? La ley 1420, que regulaba la educación primaria, obligatoria, gratuita y a cargo del Estado, en los territorios nacionales, tiene antecedentes en diversas provincias que son anteriores que la 1420, y hablaba de obligación, y ponía la obligación para los chicos de ir a la escuela en las madres, en los padres, en los tutores, en los encargados, y esa escuela primaria que tuvo un crecimiento muy importante y que llegó a niveles de cobertura muy amplios en la década del 60, más del 80% en la década del 60 del siglo pasado, y llegó a escolarizaciones arriba del 90% en la década del 90 del siglo pasado. Para la Argentina fue uno de los pilares de su construcción democrática y federal. La obligatoriedad. Y esa obligatoriedad, esa posibilidad de que todos vayan a la escuela, se amplió después de diversas maneras. En la Ley de Educación Nacional, que se discutió, la 26206, la obligatoriedad de la escuela secundaria también le amplió derechos a llegar al 94% de los pibes de nuestro país, de los chicos de nuestro país, que van a la escuela secundaria, ¿no? Y entonces nosotros queremos defender el derecho a la escuela, y queremos defender la obligatoriedad, la idea de que es obligatoria, de que hay que ir a la escuela, y que el responsable de esa obligatoriedad son las familias, el responsable de esa obligatoriedad es el Estado, la sociedad es responsable de que los chicos desde el año 2006, desde los 5, en realidad la ley desde el 94 a los 5, pero desde el 2006 a los 5, desde 2014 a los 4, y vayan hasta los 18 años, vayan 14 años a la escuela. A nosotros nos parece bien, y nos parece bien defenderlo y cuidarlo eso. El ministro que estuvo defendiendo el proyecto de ley, que ahora, Martín, nos vas a explicar en estas placas más o menos de qué se trata, los puntos más destacados que tiene el proyecto. Sí, es un proyecto de ley que presentó el gobierno, pero que va más allá del tema específico de financiamiento, ¿no? Es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque abarca también lo que tiene que ver con la currícula, con la forma de presentar la educación, con los días de clase, con la estructura, ahora lo vamos a ver, con la estructura que tiene que ver con el nuevas formas de encarar la educación, tanto en el nivel inicial como en el nivel intermedio, ya también en las universidades. Concretamente, bueno, lo presentaron este proyecto de financiamiento educativo, como decíamos, los ministros de Educación, Jaime Persic, de Economía Massa. Es un proyecto para la nueva ley de financiamiento educativo que aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI y establece metas políticas y generales, como decíamos, para la educación. Del 6 y 8%, estamos hablando de un porcentaje
importante, pero si lo comparamos con otros países del mundo, casos, bueno, ni hablar de Japón, 25% del PBI va a la educación, Taiwán lo mismo, Singapur casi un 30%, países desarrollados que utilizan casi un 15% del PBI, hoy estamos en un 6%, es muy bajo, en la Argentina se busca llegar al 8%, pero sigue siendo bajo si lo comparamos con metas de países desarrollados, ¿no? Y así todo, Martín, bien lo decía la diputada del PLA, todavía no se ha logrado, muy pocas veces se ha logrado llegar a ese 6% que se toma como techo y no como piso. En la realidad nunca se llega al Sí, 6%. bueno, tampoco está tan abajo, hay que decirlo, está un poco más abajo. Hubo peores momentos, tampoco para consolarse, pero la expectativa es que si ya casi está llegando al 6%, que amplíe un poco. Pero uno se pregunta, países desarrollados, ¿por qué les va bien, tan bien? Porque, bueno, invierten mucho en educación, básicamente, ¿no? Bien, establece que un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, y la educación obligatoria y la educación superior, formación docente, el 1,5% restante, ¿no? A la educación universitaria. O sea, de esa torta, ¿cómo está el reparto, digamos, a dónde va dirigido ese 8%? Sí, hay que decir que ese 1,5% para la educación universitaria también se complementa con todo el financiamiento del sistema científico-técnico, que también está en discusión y que está principalmente asociado a las universidades. También por ahí les entra otro ingreso, por ejemplo, para el desarrollo de becas de investigación, ¿no? Que con el Plan 2030, con el financiamiento de la ciencia y la tecnología, les colabora también el de los laboratorios universitarios, que es otra ley que tiene muchos años, que también todo eso colabora con aportes de distintas carteras. Y no solamente es un 1,5%, sino parece muy poco. Sí, no, porque o sea, sería que del porcentaje destinado a educación sea un 80% más o menos para la educación obligatoria, sea primaria, secundaria, y un 20% a lo que es universidades. Claro. Entonces, bueno, igual es también, creo que por la exposición que hizo el ministro de Educación, es parte de la apuesta, ¿no? También de fortalecer mucho la base. La base, claro, la estructura de la recibiría lo educación mismo que recibiría hoy todo el sistema, un poquito más incluso, porque si hoy la base es 6 para todo el sistema, bueno, estarían invirtiendo particularmente, específicamente, una porción nueva para la universidad, para tener en proporción de cuánto es. Exacto. Vamos a la otra placa. Para la educación obligatoria establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar la distribución en la modalidad 1 a 1, libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario, y garantizar una alimentación escolar saludable. Está claro que entonces en este reparto y aumento destinado del PBI destinado a educación, es mucho más allá de eso y va, como decimos acá, a puntos centrales como es el cumplimiento de los días de clase, que no siempre se cumple, ¿no? Y me parece importante lo de la alimentación, ¿no? Claro, porque hay mucho comedor que, bueno, le dan viandas, ¿no? Ha habido denuncias acá en la ciudad que les dan unas viandas con unos medallones de pseudo pollo, de pseudo carne, vacío, seco, sin ninguna fruta, con pseudo jamón, todo muy sospechoso de dónde viene, pero bueno, me parece apostar a una alimentación un poco más saludable, darle plata a las escuelas para que tengan comedores. La denuncia de muchos movimientos sociales que están hablando de que lo único que les llega es polenta y fideos, una alimentación que deja de ser saludable cuando se hace en forma reiterada, sobre todo en los chicos que tienen en edad de crecimiento. El desarrollo es muy importante para el desarrollo cognitivo, sobre todo. Bueno, vamos a otra placa. Ratifica además la vigencia de la Paritaria Nacional Docente, el FONID, y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, y plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa. Este es otro de los puntos también importantes de este proyecto de ley. Vamos a la otra placa. Este sistema permite tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas, matrícula, asistencia, calificaciones,
pases. Esto es muy importante de los estudiantes porque te da una trazabilidad en tiempo y forma de cómo está desarrollándose el alumno, incluso los docentes, Sí, claro. en qué se está cumpliendo, cómo se está cumpliendo. Me parece que esto, por eso digo, es mucho más que financiamiento. Sí, me parece una apuesta importante darle más centralidad al sistema, al Ministerio Nacional, ¿no? Bueno, y al Consejo Federal también de Educación, pero todas estas dimensiones que no solamente la plata y también el cambio, que también nos vas a explicar, entre cuánto pone la nación y cuánto pone las provincias, que es lo más importante que también tiene esta ley, es mayor control y mayor paridad, ¿no? Tratar de que toda esa provincialización que sufrimos nosotros en los 90, de algún modo se revierta, ¿no? Hay más sistema, poco la digitalización hoy para hacerlo, y puede estar un poco más encima de las trayectorias educativas. Pero como... Claro, si alguien que dejó de ir a la escuela, poder contactarse, ver qué se puede hacer, si hay que asistir. Y además porque no hay solamente equipos en las escuelas, pero son pocos. Sí, y no solamente la escuela, también ya lo sabe el ministro de la provincia y también lo sabe el Ministerio de la Nación, ¿no? Entonces los programas específicos que tiene el ministerio pueden ser ofrecidos de alguna manera a determinadas zonas para que se mejore los estudios o la performance de los estudiantes en algunas materias. Sobre todo por eso, porque es difícil que el Ministerio Nacional pueda intervenir en los ministerios provinciales. Hay ahí una cuestión legal de autonomía. Y cumplimiento del federalismo, básicamente. Exacto. ¿No? Entonces me parece que estas son como estrategias para controlar un poco más por arriba y más generalmente todo lo que sucede. Sí, es interesante lo que vos decís. Habrá que ver también el debate puntual cuando se empiece a dar esta ley, porque las provincias van a poner un grito en el cielo. Este punto concretamente es en cierta manera, si lo querés ver desde el lado del federalismo, una intervención nacional en lo que pero hace como también cambia la proporción de cuánto es lo que invierte la nación, me parece que le da un poco más de margen. Porque después de todo es el PBI nacional el que está financiando esta Tienen ahí algo para negociar. Exactamente. Bien, el proyecto también contempla implementar un sistema nacional de evaluación bianual que incluya los operativos nacionales e internacionales de evaluación y la evaluación formativa. Esto también es un tema importante, los exámenes y las evaluaciones internacionales, los PRISA, todos esos que se ven comúnmente, los toma como algo obligatorio para toda la educación nacional, ¿no? Y también se puede hacer porque tenés mayor control de todo el sistema nacional. Si tenés siempre que negociar con 24 distritos, la mitad te dicen que no y vos no tenés mucho que hacer. Si lo tenés en una ley que todos lo aprueban, a las pruebas me remito, tenés más respaldo. Exacto. Tienen que someterse a eso. Exacto. Después ahora vamos a ver por niveles, ¿no? Dale. Hace una caracterización y un detalle por niveles. En el nivel inicial plantea la ampliación de la cobertura, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años a iniciar los procesos de cobertura para sala de 2 años, para lo que prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y jardines maternales para los chicos, de 45 días a 2 años. Esto también para el caso del nivel inicial es muy importante. Vamos a ver ahora en la formación docente, propone potenciar programas de desarrollo profesional, los postítulos en primeras infancias, trayectos formativos y tramos de formación sincrónicos, que garanticen una capacitación permanente. Esto también se mete de lleno en lo que es la Ley Nacional de Educación, ¿no? Es como que se avanza un poco en ese debate que en algún momento se dio en la reforma de educación general. Esto es como también un avance en estos términos. Sí, y poner en discusión justamente los cambios tecnológicos para el mejoramiento del trabajo docente, porque algo que también planteaba Romina del PLA hoy es la sobrecarga de tareas, porque si además tenés que tener 3 trabajos, formarte en cada uno de esos trabajos, porque no te toman la formación docente después general. Me parece que hay que pensar una articulación. Más el trabajo que los docentes hacen en su casa, porque tienen que planificar, tienen que corregir, tienen que hacer un montón de cosas que no está contemplada en el horario. Me imagino que imagino que en algún momento van a tener que citarlos a los sindicatos. Sí, me imagino que sí. ¿No? Porque obviamente, como dice Jessy, el docente hoy cobra poco
es un salario muy bajo y tiene muchos puestos. Y si encima vos le recargás la obligatoriedad de dar cursos de capacitación, tener que estar permanentemente actualizado, bueno, es una recarga horaria también, Hoy, ¿no? para acceder a puestos de titular o de suplencias, te da puntaje tener mayor capacitación, Claro. ¿no? Es una relación sobre la Claro. aspiración a nuevos cargos o a mayor cantidad o a cargos fijos, ¿no? Porque hay mucha suplencia. Pero me parece que lo que se apunta ahí es más allá de cuando vos estás buscando cargos y te capacitas sobre todo para eso, quienes ya están adelante del curso como titulares, que no tienen que estar todo el tiempo dando examen, porque ya tienen que su no cargo fijo. abandonen la formación. Claro, que sea obligatoria para otras dimensiones también, para los nuevos problemas que aparecen en el aula, ¿no? Exactamente. Tema de horas, ¿no? La carga horaria y el cumplimiento de esa carga horaria es otro de los puntos fundamentales y que se plantea para el proyecto de ley de financiamiento educativo para el nivel primario, porque propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase para todos, que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa y asegurar, acá viene un tema también muy debatido y polémico, que entra en juego una segunda lengua, la enseñanza de una segunda lengua en los niveles primario y secundario. Y esto también tiene que ver justamente con este desfasaje que hoy se está dando en muchos distritos, en muchas provincias, entre la escuela estatal y la escuela privada. La escuela estatal, que no brinda en muchos casos una segunda lengua, y las escuelas privadas que sí lo hacen, y ahí se da un desfasaje claro entre la educación de chicos que no pueden acceder, obviamente, a una escuela bilingüe, y aquellos que sí lo pueden hacer, ¿no? Claro, y hoy está en otra demanda, digamos, la necesidad de la capacitación bilingüe, que cuando nosotros éramos más jóvenes, o éramos niños y niñas, recién se estaba vislumbrando esa vinculación. Era una opción en tu vida. Ahora es medio... Una obligación. Una obligación, Claro. te resta para la posibilidad de competir Exacto. en el mercado laboral. No, y también porque, no sé, la utilización del celular, Sí. también... Puedes las aceptar búsquedas cualquier cosa. Hay muchas cosas que es muy útil también Saber aprender inglés Totalmente. desde chicos, porque, o sea, por cómo cambiaron también las formas de acceder Claro. a información. Es fundamental, claro, tal cual. Bueno, y en el nivel secundario, bueno, incorpora el dictado de robótica, también este es otro de los puntos importantes, programación en el segundo ciclo y generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, es decir, prácticas formativas, pasantías, tutorías, proyectos didácticos que sirvan para futuros desempeños laborales. Este también es otro de los ejes centrales de este proyecto de ley, que ya se empezó a debatir en la Cámara de Diputados. Sí, nos decían los diputados y diputadas que forman parte de esta comisión que van a seguir con una audiencia más, seguramente es el próximo miércoles. Super miércoles va a haber la semana próxima con muchos debates. Por ahí también se suma la Comisión de Juicio Político, hay que ver si se va definiendo esta situación, pero vamos a tener este debate junto con el de compra sin IVA como tope de la discusión la semana próxima, me parece, ¿no, Jessy? Sí, en el caso de ley de financiamiento educativo, lo que seguramente vamos a ver la semana que viene es que participen representantes de las provincias del ámbito educativo, ¿no? ¿Vos decís que van a venir de sindicatos? No sé si por ahí ministros de educación, quizás algún gobernador, o sea, esto fue un pedido que se hizo principalmente desde Juntos por el Cambio en la comisión del día de ayer, y el oficialismo accedió sin problema porque, bueno, como mostraba recién Martín, es una ley que no solamente el financiamiento, sino que los lineamientos de objetivos también involucran a las provincias al estar provincializado, entonces quieren escuchar, y el oficialismo accedió, por supuesto, a que se haga esta nueva informativa para escuchar las voces de las provincias. Hay varios proyectos, muchos proyectos que tiene el oficialismo ya dictaminados, que pueden servir para una próxima sesión. Hay que ver también los acuerdos políticos que se den en estos contextos, porque, bueno, va a haber un debate el 1 de octubre, va a generar una predisposición distinta, me parece, en la Cámara, El próximo domingo, ¿no? es este domingo. Sí, ahora ya domingo. domingo a las 8, Y el creo. siguiente es el segundo. Exactamente, este domingo en Santiago del Estero. Sí. El primer debate presidencial, entre otros temas, está el tema de educación. Sí, por eso me parece que más allá de las intenciones que tenga
el presidente del bloque oficialista y los diputados y diputadas, obviamente que todos quieren sesionar y trabajar en la aprobación de sus proyectos. Bueno, me parece que eso va a condicionar. La primera semana, el primer debate es el primer domingo de octubre y la semana siguiente ya es el siguiente debate, son entre esos 2 días. Aquí en Buenos Aires. Claro, y después viene un feriado largo y después vienen las elecciones, así que no tienen mucho tiempo los diputados y espero que no se caldee mucho. Pero se estaba hablando de una sesión el día 10, ¿no? Claro, antes del feriado largo. Exactamente, esa es la intención original, por lo menos, del oficialismo, con esos 2 temas que hablábamos, ¿no? Gas natural licuado y el tema de compras sin IVA. Sí, por ahí agregan algunos más, porque no querían agregar mucho porque se les había hecho muy larga la última sesión, que estuvieron hasta la madrugada, y los diputados están en campaña también. Muchos renuevan, la mitad de la Cámara se renueva, pero muchos del oficialismo están renovando sus bancas, muchos están perdiendo también su banca para ir a otros lugares, a otras disputas, pero me parece que va a estar tensa la discusión entre el oficialismo y la oposición para llegar a sesionar. Donde tenemos que poner el foco hoy con mucha importancia y con mucha paciencia también es en el debate del Senado, ¿no? Es acá la vuelta, pero discuten proyectos que se aprobaron aquí. El principal es el proyecto de modificación de ganancias. Alquileres. Alquileres, universidades también. Exactamente. Van a estar. Universidades que si se aprueba ya se convierte en ley, al igual que lo de ganancias. Y también el programa de las becas Progresar está en debate, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados hace ya varios meses. Se discutió este año también, recordemos, se aprobó este año en una de las sesiones del principio del año, que también es una política que se va a transformar en ley de aprobarse hoy, que todo indica que eso va a suceder, ¿no? Claro, otros temas que hoy que vienen de diputados y que se pueden aprobar hoy en el Senado, producción orgánica. Ah, muy bien, la promoción de la producción orgánica de las provincias. Sí, el programa de pubertad precoz. Para también incorporarlo al plan médico obligatorio. Sí, la atención de mujeres y personas gestantes por la muerte perinatal, temas porque estaba muy atrasado, hace como 5 meses que no sesionaba. Es la segunda sesión del año esta, en abril y después se reunieron. está el tema el polémico tema de la jueza Figueroa, ¿no? El Claro. pliego de la Ahora jueza están Figueroa. discutiendo eso, Martín, te Arrancaron cuento. con eso. Sí, me llegó la lista de oradores con los pliegos de jueces y fiscales y defensores, que son 75 pliegos. Claro. Entre ellos está el de la jueza Figueroa, ¿no? Exactamente, la ex camarista que cumplió 75 años y la Corte Suprema la desplazó de su cargo, ¿no? Porque no quería renunciar. Sí, hay que recordar que su pliego está desde abril de este año para que llegaran a tiempo con su ampliación, digamos, por 5 años más, la prórroga de su jubilación por 5 años más. La imposibilidad de sesionar hizo que cumpliera 75 a mediados de agosto y que ahora hay un conflicto de poderes, ¿no? Porque hay una decisión de la Corte Suprema sobre un pliego que todavía estaba acá en debate, que no se había aprobado, que nadie lo retiró. Así que ahí hay una discusión sobre la Constitución, principalmente, quién tiene que opinar sobre el tema. Por otro lado, sobre el reglamento. ¿Quién tiene la última palabra también, no? ¿Quién tiene la última palabra? Si el Senado con lo que vote hoy o si la Corte con su fallo. La acordada anterior. Claro. Así que eso va a ser lo más picante, más picante. Pero está ahora bueno, alquileres sucediendo. también, alquileres yo creo que también, porque todo indica que si se aprueba se convierte en ley, pero bueno, habrá que ver si hay modificaciones, pues si no vuelve acá a la Cámara de Diputados. Y el dictamen de mayoría tiene modificaciones. Hay que ver cómo se impone cuál, ¿no? La posición de Juntos por el Cambio. En el Senado parecería que las modificaciones tenían más apoyo. Más acuerdo, que los que votaron acá en su momento. En ese caso, vuelve a la Cámara de Diputados ese proyecto de ley. Atención con eso. Eso va a ser un tema también que vamos a tener que estudiar a fondo, porque las modificaciones van a reconfigurar los acuerdos que se dieron para la aprobación original de la media sanción de alquileres, que reducía el plazo del alquiler, que establecía 3 veces por año el aumento del precio del alquiler y que liberalizaba cuál era el índice que se tomaba en cuenta, ¿no? Las modificaciones que le hicieron es sobre esos temas. Claro, sí, se mantendría el Senado, lo que mantiene son los 3 años del contrato, pero la actualización del precio propone que sea cada 6 meses y el índice es el índice de casa propia, que es mejor que incluso del de la actual ley. O sea, es más favorable al inquilino porque toma el coeficiente de variación salarial que incluye a los informales, que hoy en día no está, y es solo ese. Por eso, con esas modificaciones vuelve a diputados. Claro.
Claro, y habrá que ver después cuándo se aprueba, ¿no? Ay, sí, está todo así, picante. Vamos a ver. Bueno, gracias Jessy, gracias Martín. Antes de despedirme, quiero aprovechar, Jessy, para contarte que ayer tuvimos una conversación con Martín Di Natale muy hermosa. Sabía. En Todo Cultura, que les Muchas gracias invitamos. por la invitación. ¿La pasaste bien? Sí, por supuesto. Conocimos el lado artístico de Martín Di Natale. Sí, bueno, hay que recomendar el programa. Sí. Yo lo voy a ver, me dio curiosidad. No, muy Vamos a ver bueno programa los de- dotes artísticos de Martín. Amanda, muy Sí, bueno, lo muy pueden compartir y después un día que yo no esté le vamos a decir a Meli que lo ponga, así vemos a Martín Muchas gracias. contando de su propia historia. Muy bien. Les invitamos a todos a seguir aquí en DTV. Hasta luego.